Pues bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean. Hoy tenemos un programa muy especial. Todos los demás han sido especiales, pero hoy tengo la presencia de dos personas a las que les rindo homenaje porque saben mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy y que también es importante por los tiempos que estamos viviendo. Gracias, Silvia, muchísimas gracias. Gracias, Leo. De verdad, gracias. Gracias a Espacio Renacer que nos permite acceder a todo este conocimiento que realmente es importante, porque a veces por la ignorancia hacemos cosas que no debemos hacer o por seguir una moda hacemos algo que no es para bien de nosotros. Muchas gracias. Mucho gusto de estar con ustedes, con este programa, Georgina. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí para lo que podamos servir. Pues bien, gracias, León. También. Se hacen gracias a Regio en Vivo TV, gracias al espacio de Mujeres Emprendedoras. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Cómo ven si hablamos acerca de qué son los portales oscuros? O más, ¿qué son los portales? Y luego ya nos vamos con todo lo demás. ¿Cómo ven? Primero, un portal es una puerta de acceso a otros mundos dimensionales que pueden ser de luz o pueden ser de oscuridad. ¿Sí? Es tocar otro tipo de densidades fuera de este espacio-tiempo que vivimos nosotros. Perfecto. Y normalmente, bueno, es dependiendo del manejo que se dé o de la vibración en el que está la persona que abre ese portal, me imagino. El manejo te lo va a dar la vibración que tengas. Si tú estás haciendo una meditación muy profunda, por ejemplo, con el Padre Nuestro, o sea, de corazón, pues vas a conectar a niveles de cuarta dimensión. Pero si estás haciendo algo en la inconsciencia, algo oscuro, pues también vas a conectarte con un bajo astral. Perfecto. En el caso de, por ejemplo, podríamos decir que la Ouija y otros elementos son densos, ¿no? Sí, claro. Sí, el uso de algunos objetos que se les da en ese momento el poder para que puedan dar información y que puedan decidir de parte de uno, hace que nos lleve a lugares o a situaciones que no son muy agradables, porque le estamos dando nuestra voluntad, nuestro permiso, y estamos usándolos como guías, pero realmente a veces hay guías, como son este tipo que se le llamó juego, pero no se aprovechan otras energías para poder apoderarse, ya sea por la curiosidad, por querer saber más, y dejan la voluntad a las personas, y entonces ahora son dirigidas ellas. ¿Y a dónde? Pues quizás abrir esos portales. Silvia, tú que eres terapeuta mental, me comentabas, ¿dónde la persona empieza a perder el control de sí misma para ser solo objeto de algo como la ouija o el péndulo? Porque también sé que el péndulo se utiliza mucho para lo que es la adivinación. Y conozco gente que cuando empieza a usar el péndulo, de repente ya le pregunta todo lo que va a hacer, incluso hasta de cocinar y cosas de ese tipo, ¿no? Sí, doy clases como maestra de aplicación mental, y aquí es donde nosotros tenemos pensamientos, el manejo de los pensamientos. Ahora sí que es lo que uno alimenta, es lo que hace que eso se manifieste. Todo sale de adentro hacia afuera. Pero si nosotros les damos poder a las otras cosas y dependemos de eso, entonces nos volvemos nosotros los sujetos. O sea que realmente eso se va a apoderar de nosotros. Y existe lo que se llama creencia, autosugestión, y también hay algo muy importante, existen leyes, y las leyes es lo que tú piensas, se manifiesta. Y es ahí en donde entra mucho de este tipo de permisos inconscientes que damos para que se manifiesten cosas que realmente nosotros dicen, yo no lo pensé así, yo no quería que pasara eso, pero existen emociones que le dan fuerza a esos pensamientos. Se llama miedo. A veces es el miedo, a veces hay personas que
se apasionaron mucho con juegos como la Ouija porque quería saber si lo amaba, quería ver si era posible un trabajo, si era posible, queriendo saber respuestas de afuera, ¿sí? Entonces ahí es cuando perdemos nuestro poder. Así es. Incluso, Leo, en el caso de cuando una persona empieza a indagar, porque bueno, empiezan poco a poco, pero de momento empiezan ya a indagar la vida de los demás, ¿no? Empiezan a meterse en la vida de los demás con lo que es el péndulo, por ejemplo, para adivinar. Sí, mire, todo depende de la intención que tú le pongas al instrumento que vas a usar, porque puedes utilizar el péndulo, puedes utilizar la ouija, ¿no? Pero generalmente sabemos que una herramienta de sanación como es el péndulo, pues tiene una alta responsabilidad. Lamentablemente, pues hay gente que lo ocupa para trabajos no poco correctos, digámoslo así. Sí, bueno, yo sé de muchos cursos que se están dando de péndulo sobre todo, y a veces como que se dice, o he escuchado de algunos instructores, que no importa que lo que tú hagas con el péndulo, pues, mientras sea con buena intención, pero sabemos que buenas intenciones a veces no nos llevan a buenos lugares, porque lo que para mí es una buena intención no necesariamente será bueno para la persona, ¿no? ¿Ustedes qué opinan acerca de eso? Claro, lamentablemente vivimos en un mundo muy material y donde mucha gente, sobre todo en cuestiones de amor, está dispuesta a hacer cosas poco correctas. Hay terapeutas deshonestos que con tal de que recibir un pago puedan buscar este tipo de información que Es manipular. manipular el libre albedrío, ¿no? O sea, generarse un karma nada más por un pago, que yo creo que no sería algo muy ético ni correcto para la persona. Así es. ¿Tú qué piensas, Silvia? Sí, y es este, como la sabiduría interna que uno maneja, también hace que los objetos o las cosas sucedan porque uno ya sabe la respuesta y entonces se manifiesta afuera, ¿sí? Sí hay intuición, sobre todo las mujeres tenemos mucho desarrollado esto, pero hay ejercicios que nos han demostrado que si se pierde esa fuerza, ese poder, que hay un sí, que hay un no, por ejemplo, la fuerza de alzar una mano y teniendo aquí una cajetilla de cigarros, ¿cómo es que no se puede? Porque en el interior sabemos que eso no es de beneficio. Como manejando el péndulo, hay algo que nos dice que sí y hay un movimiento que lo hace, que nos dé la respuesta. Las respuestas se pueden encontrar afuera, nosotros haciendo la pregunta correcta, pero siempre la intención es importante, porque la sabemos, pero hay algo que nos las confirma. Hay algo que nos dice, sí, vas bien. Y son lo que nosotros le llamamos sincrodestino o le llamamos las señales, seguir las señales, es estar abiertos y despiertos a eso. Pero hay instrumentos de trabajo como este juego que se aprovechó mucho en unas energías oscuras que se podían meter para poder manipular y apropiarse de las voluntades ahora ellos, de las personas. Porque ahí se abren los portales. Y hay varios tipos de portales, o sea, los portales que tenemos mucho en casa son los espejos, por ejemplo, son uno de los espejos, digamos que a través del agua, ¿verdad, León? También el agua. Y lenguajes que, lenguajes de lenguas antiguas, ¿sí? Una de las partes bonitas, por ejemplo, el lenguaje es el abracadabra, o sea, porque tiene una fuerza, ¿sí? Poder usar palabras que tienen poder de oración, poder de, de querer usar, por ejemplo, nosotros que sabemos de las letras hebreas y todo eso, pues son instrumentos de luz que nos ayudan al beneficio.
Pero si dejamos en cualquier cosa nuestro poder, se convierte como en una creencia que no tiene fundamento, pero sí nos llega a sugestionar, nos llega a ser parte de un juego donde nuestro miedo comienza a dar forma a que se manifieste, ¿no? Veamos, una frase entre nosotros está: crea tus monstruos y luego te asustas con ellos. Sí. ¿Sí? La imaginación no tiene límite. Entonces, todo aquello que se comienza a pensar, se comienza a sentir y se comienza hasta a manifestar, ¿sí? Pero ya estamos en estados alterados a veces de conciencia que puede darse situaciones, pero hay unos que no son pensamientos alterados de conciencia, realmente son energías oscuras, como se llama, que entran y sí llegan a tener la fuerza, el poder de hacer hasta daño. Lástima. Sí, también, bueno, por todo lo que me estás diciendo, una parte es creada por la persona que lo juega y otra parte realmente existe esas entidades oscuras que podrían ser de diferentes grados de maldad o de oscuridad. Por ejemplo, podría ser contacto con gente desencarnada que ya trascendió y no se ha ido y está aquí. Y la otra es pues ya algo más fuerte, de una energía más pesada, ¿no? Le podemos llamar sombras. Sombras, ok. ¿Sombras a los desencarnados O sea, digamos que va por fases. Un ok, desencarnado es un alma que todavía no se ha ido, que todavía no ha tomado conciencia de que ya se fue, o que simplemente no se quiere ir, ¿sí? así es. El alma va teniendo un proceso de deterioro. Ajá. Una sombra muchas veces ya es un ente que ya está consciente de quién es y que trabaja para la oscuridad, ¿sí? Lo peligroso de la sombra es que esa sombra ya sabe que es prescindible, o sea, sabe que está trabajando para la oscuridad, pero en de momento va a desaparecer, ¿sí? Aquí sí me gustaría hacer una pequeña aclaración en cuanto al juego de la Ouija. Y es que muchas veces los jovencitos o las jovencitas, por querer sentirse los interesantes para un chico que le gusta, una chica que le gusta, acceden a ese tipo de juegos. El problema, que como son mentes que están muy abiertas, porque son jóvenes, tienen una chispa de la juventud, el cambio hormonal parece increíble, pero hace una apertura de conexiones, que cuando tú juegas la Ouija, comienzas a ver un portal que no tienes la menor idea, pero como ya estás sintiendo la emoción, estás sintiendo que te pones chinito, pues no, pues le seguimos, ¿no? Entonces, cuando se manifiestan ese tipo de seres, es cuando tienen esa apertura del campo áurico. Ahora bien, esos seres comienzan a hablarte y comienzan a engañarte. El engaño que dan comúnmente, y te estoy hablando de esto por la experiencia que tenemos trabajando en este tipo de pacientes, Ok. es que dicen que se apoderan de tu alma. No, hay algo que quiero que quede bien claro. El alma es de Dios. El alma no se negocia con ella. Se apoderan de tu voluntad, que eso es muy distinto. O sea, se apoderan de la parte mental, no del alma. Entonces, los niños, los jovencitos, llegan a un estado de catarsis, llegan convulsionándose, llegan llorando, llegan con el sistema nervioso central alterado. Y pues una recomendación, amigos, no permitan que los chicos quieran hacerse los valientes experimentando, porque no saben en realidad qué terrenos están abriendo. Puertas que son muy sencillas de abrir, pero que no son fáciles de cerrar. Ok, entonces, para abrir bueno, desafortunadamente, ese tipo de juegos abren portales o abren puertas para otros seres, ¿no? Desafortunadamente son oscuros, por lo que me están diciendo en el caso de la Ouija, ya sea mental o ya sea real, es oscuro, son densos. Así es. ¿Y cómo lo cerramos? En el caso de que se pueda cerrar. Son dos preguntas. Una, ¿cómo identificas que una persona tiene una situación de ese tipo? Y por otro lado, ¿cómo cerrarlo? Si me pueden ayudar a eso. Claro.
Pues en la parte de las manifestaciones, cuando ya hay movimientos físicos, por ejemplo, que ya pueden tirar objetos, cerrar puertas, pueden acercarse, agredir, ya son casos muy manifiestos. La verdad es que sí es muy peligroso. O sea, nosotros hemos estado trabajando también en lo que decimos armonización de casas. Ok. No ha sido a veces nada agradable, la verdad. Pero les puedo contar un ejemplo de este caso de juegos, porque la familia que era, en hecho eran como 3 familias en una casa, donde se quedaron a vivir ahí, pero las personas que eran cuando eran más jóvenes, los papás de ahí de muchos pequeños, sí jugaron este juego, y en ese tiempo los papás pues dijeron que no les gustaba, ¿no? Porque ya sabían de muchas cosas que estaban sucediendo. Y aprovecharon en una vez que estaban abriendo un canal para poner instalaciones de drenaje, meterlo y ponerle cemento, y se acabó el juego, lo desaparecieron, pero no se dieron cuenta que estaba activado. Cuando se manifestaron, de muchos años se manifestaban muchos movimientos en la casa, que llegaron de hecho, a poseer a una de las chicas, que fue por lo cual nos enteramos. La llevaron ahí al consultorio poseída. Y toda la familia se puso de acuerdo, valientes, porque nadie se atrevía, como haciendo un círculo de oración con ella, porque todos le tenían miedo, y ella sí estaba en un estado bastante fuerte de posesión, así medio. Se logró hacer la liberación de esto. Y dice que si podíamos ir en la casa por esto, que se caían objetos, que se aparecían cosas, que habían voces. Ella, ya estando libre de todo esto, dice: yo les ayudo, porque a mí se me aparecen, yo escucho, yo sé dónde están. Y bueno, ella estaba liberada y nos ayudó a hacer el trabajo. Y resulta que escuchó, yo no escuché la verdad, pero dice: nos amenazan que uno de nosotros no va a salir vivo. Y así como que, me acuerdo que iba una amiga mía que se llama Martita, y dice: pues yo pensé que era yo. Iba el maestro, Dios. y ella, que ya estaba, pues vivía ahí, no la habían matado, y dice: pues Silvia, como que no, porque en ese entonces me habían dado una espada de Miguel, y dice: pues soy yo. Y estaba muy asustada, ¿no? Y luego digo: espérenme, déjenme sentirlo. Y donde lo sentí fue en el patiecito ese, donde no hay nada. Y le pregunté a la persona que alguien me podría decir, porque todos estaban en la calle, la sacamos a todos. Y la señora, que era una viejita, le digo: oiga, no, ¿ahí qué hay? No, nada. Y ahí nos ha aparecido: no, nada. Y yo: pues ¿cómo les digo que es aquí? Porque pues, yo no sabía, no se veía. Hasta que entra otra vez y dice: ya me acordé, ahí enterramos una hija de mis hijos y de todas esas personas que jugaban, ¿no? Ujú. Y entonces pues, lo que hicimos fue, ya no le hicimos caso al tiradero de cosas que nos estaban haciendo. De hecho, sí estaban torciendo ya manos, brazos, ya había un ataque físico. Le digo: entonces es aquí, vamos. Y se desplasma. Ahí es como se hace. No es que uno sepa, en ese momento uno pregunta. Y sí, precisamente con la espada que se había recibido de la Arcángel Miguel, que algún día tendré oportunidad de platicar esta historia, que es muy interesante para mí, porque ahí inició todo mi cambio de vida. Y se desplasma, ¿sí? Hay una frase muy hermosa que yo siempre he usado: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así es. Entonces, yo digo: con todo, vamos. Y desplasmo la energía de este objeto, quitándole todo el poder, y en el nombre del Arcángel Miguel, en este momento destruimos todos los guardianes que la tengan en su poder,
Y todos Ujú. aquellos seres que están en esta casa quedan anulados. O sea, uno puede decir lo que uno quiera o lo que se le ocurra, pero con la intención de decir, hasta aquí llegas. Tenemos el poder y la fuerza para hacerlo y no estamos solos. No sentirse solos, es sentirse bien, bien fuertes Fuertes. en Ujú. ese momento. Llega eso que uno se estaría temblando de miedo. No, se llega a una fuerza increíble, porque quiero decirles que en esas situaciones uno cambia porque sabe que están en riesgo las gentes que uno, con las que uno está, ¿no? Y quiere ver. Y esa era una familia que requería vivir en paz y tranquila, pero no se podía. Y eran años los que llevaban así. Y y esa parte pues fue sacada y ya no, todo se quedó en paz y quieto. Y ahí se desplazó. Cualquiera puede hacer esto que estás comentando o se tiene que llevar a cabo una capacitación, una enseñanza, porque bueno, por el lado de cuando hacen exorcismo los sacerdotes o algunas personas, se dice que deben de tener ciertos elementos, se dice que no solamente herramientas, sino elementos con los que tienen que fortalecerse y sobre todo la oración siempre bien, Y todo el tiempo estar orando para que esa entidad no termine poseyéndolos, ¿no? sí, la oración del Padre Nuestro es maravillosamente, y cuando hay ataques, si uno quiere rezar el Padre Nuestro, curiosamente se nos olvida, se corta, no nos dejan terminar. Pero es seguirles, y además hasta todo lo que está manifestándose se aumenta como de poder y hace uno que se asuste más y se calla uno. No, ahí les diría con más ganas, con más fuerzas, aunque no nos salga, y lo poquito que nos salga, con todo. Y es saber que hay fe, que hay confianza, y sobre todo, sí hemos usado mucho el agua bendita, hemos usado la luz, la vela. Cualquier trabajo tiene que ir acompañada a la luz, y ya con que esté la luz para mí es una guía muy importante. Y y yo les podría decir que sí, mi carrera es psicóloga clínica, pero fue tomada la decisión de esta carrera porque desde pequeña yo veía, escuchaba y pues tenía contacto con todos esos seres, esas frecuencias. Y cuando supe que existía la enfermedad de lo que es esquizofrenia, yo Ajá. dije, más vale que me meten algo así para ser ayudada y estar atendida, ¿no? No sé, conocer mejor. Y porque, mamá, cállate, que van a decir que estás loquita, no se habla de esto. Y yo, ¿cómo le hago? Porque realmente para mí era terrorífico vivir así. Y a veces era bonito, porque también veía los campos áuricos y eso, ¿no? Uno ya tiene también, ¿qué podría decirse? Capacidades, cualidades o maldiciones, no lo sé. Porque para aquel entonces sí era muy, muy poco fácil vivir una vida así. Pero Sí. cuando supe que pues realmente uno lo puede convertir en esta sensibilidad para el bien, sabe uno y conoce la misión. Mi misión es enviar las almas, ¿sí? Abrir los portales con los seres de los ángeles, y sí me tuve que preparar abriendo los portales con los ángeles, bajando la luz a su cristal para que ellos pudieran irse y liberarlos. También están atrapados. También no es justo para ellos, que muchas veces no saben que murieron. Y quedarse aquí yo diría buscaría ayuda. Y a los que buscan ayuda, pues son los que tienen la facilidad, sobre todo los niños. Y nosotros nos echamos a correr y nosotros nos asustamos, pues mejor se van y se encierran en cuartos oscuros donde ya no, donde nadie los vea, y se vuelven malos y así como vidiosos, como lárguense, váyanse, y se escucha su forma
de no querer interactuar, pero cuando uno va en otra forma y les dice, aquí estoy, y en lo que yo te pueda ayudar, a veces también, pero a veces te aceptan ayuda. Y pues eso es una labor que no podría decirse que ha sido la más bonita para nada, pero que ahora la tomo de otra manera y eso hace el cambio. Por eso puedo hablar de estos temas, de los portales, que es el que más uso, es para poder hacer que las almas puedan ir a donde realmente hay una promesa divina, en donde se cumplen para ellas también. Siempre me piden que se haga el acto de contrición y, y bajarles bendiciones y la luz también, las antorchas de luz. Y pero cuando ya están así en otra sintonía de los demonios, podríamos decir, está, sí es peligroso, muy peligroso. Sí, ahí lo recomendable es acudir con gente que sabe, ¿no? Es experta. Efectivamente. Pueden salir lastimados. Sí. Sí sé que en algunas ocasiones hay, bueno, jovencitas o jovencitos que han recibido correos y al abrirlos y al leer lo que dice en el correo, empiezan a tener pesadillas, sueños, ver entidades y ese tipo de cosas. Ya no solamente con la Ouija, y a veces lo que acabas de comentar es muy cierto, se dice que tienen esquizofrenia cuando en realidad no es la enfermedad de la esquizofrenia, sino es simplemente que ciertas entidades empiezan a rondarlos, ¿no? Sí. Sí, eso fíjate que es bien importante. No nada más es decir que el paciente siente esto y el otro. Requiere de una evaluación a conciencia, porque, bueno, por ejemplo, yo tengo la ventaja de que como colega tengo a Silvia, y si detecto que el problema es mental, ¿sabes qué, Silvia? Tengo este problema con esta persona. Y si ella detecta que es energético, entonces, bueno, ya lo tratamos de otra manera. Pero sí es importante que se vea a conciencia, porque no podemos decir, esta persona está poseída, cuando es un caso de enfermedad mental, un caso clínico. Y eso requiere una responsabilidad mayor en cuanto al terapeuta, a la combinación paciente-terapeuta, para poderlo guiar. O sea, yo como sanador no sano a nadie, yo soy un acompañamiento en el camino. Pero ese acompañamiento tiene que ser a conciencia, lo mismo. Es igual que un psicólogo. El psicólogo, si la cuestión es mental, es un acompañamiento en el camino. Entonces, sí es importante determinar cuándo es cuestión mental y cuándo es cuestión energética. Sí, sí, porque normalmente se queda en una parte que es la clínica. O sea, me refiero a la parte médica, ¿no? Que dice, la persona está oyendo voces, entonces ya tiene esquizofrenia y ya lo llevan a ciertos lugares o lo medican, que normalmente la medicación lo que hace es hacerlos más vulnerables a esas entidades, ¿no? Sí, es dormirlos. Sí, están dormidos, pero están más como que vulnerables y Más sensibles, sí. Es siguen correcto. recibiendo más esa información y terminan sufriendo mucho porque ese sufrimiento podría terminar con una terapia energética. Sí. ¿Sí? Entonces, sí es importante, por ejemplo, también me dicen que los elementos o cuestiones que a veces encuentra la gente como cajitas, anillos que me comentabas en un momento, un anillo que alguien encontró y con eso ya empezó a tener ciertos problemas, ¿no? Sí, tienen una carga negativa energética y les da, y al usar los objetos o no sabemos de dónde viene su procedencia y sí tienen energía negativa. Y es algo que sí es, pues hay tantas historias que podríamos compartir realmente, que a veces se entiende mejor todo esto con esos tipos de ejemplos, ¿no? Pero de que sí son y que se manifiestan y que están presentes, sí. Y hay lugares también. Vórtices energéticos donde se manifiestan más que otros lugares. Así como hay lugares donde la energía bonita también es algo de bendiciones maravilloso, que el misma agua con su frecuencia
de esas bendiciones es agua sanadora. Tenemos de todo, solo es en verdad estar con la mente más abierta, pero también prepararnos, estudiar y Sí. poder estar mucho en la meditación, en la oración, conocer más de lo que nos han dicho y poder, sobre todo, conocernos a nosotros mismos, ¿no? Esa es la parte de cómo nosotros tenemos el poder y la capacidad de transformar nuestra realidad en algo bonito. Y por ejemplo, un niño que iba conmigo a terapia decía que pues se aparecían monstruos y no quería quedarse solo, ¿no? Tenía 4 años. Digo, ¿qué monstruos ves? Y pues todo así. Y luego le preguntaba sobre sus programas de televisión, cuáles eran sus personajes favoritos. Y le dije, oye, ¿no te gustaría que mejor esos monstruos se aparecieran? Uno de sus personajes que me dijo, que no recuerdo ya el nombre, pero le digo, trata de ver, y entra a tu cuarto y ahora ve, era su gran imaginación, está en la edad de sus amigos imaginarios, que también puede ser, y me dice, ¿qué crees, Silvia? Ahora ya se me apareció no sé quién y no sé cuánto, pero es su parte bonita, ¿no? Y de entusiasmo, ¿no? Ya poco a poco le digo a la mamá, no se preocupe, va a pasar la etapa y ya no va a tener esto, ¿no? Pero a preferible a que construya sus monstruos, pues que construya algo agradable para para que esté bien y esté tranquilo y se sienta a gusto. Entonces, sí tenemos presencias que sin querer entran o ya estaban en esa casa o sucedió un evento muy denso, muy terrorífico, la tristeza, las emociones, todo eso son como memorias que se quedan plasmadas en las esquinas, sobre todo de las casas, de las paredes, de los techos. Sí tienen. Había una vez había un mueble se movía y resulta que la mamá guardó las cenizas de su hijo porque no quería que se lo llevaran. Y entonces cuando contacté con este ser, le digo, oye, ¿qué eres? O sea, ¿eres un fantasma? ¿Eres un alma? ¿Un ánimo? O sea, ¿qué eres? Y dice, soy soy memorias con energía, o sea, y emociones. ¿Cómo decía? Eh, eh, tenía las emociones con memorias y que podían todavía estar aquí porque a él lo habían matado por quitarle su motocicleta. Y el papá había mandado ya matar a los que les habían robado la moto, pero todavía no lo hacía. Y no quería él que lo hiciera. Dile a mi papá que no haga eso, me dijo. Por eso no me puedo ir. Y dice, porque entonces mis sobrinos pueden pagar el precio. Yo pagué el precio por alguien. Y digo, entonces, yo le dije al Señor, y salió la esposa y dice, entonces sí estás haciendo eso, ¿no? Dile a mi mamá que no se enoje y que la amo. Pero al principio me recibió muy enojado ese ser, muy enojado, porque quería meterse dentro de mí y dije que no. Y dice, entonces, ¿para qué? Con todas las groserías del mundo, veniste, ¿no? Entonces, vete, lárgate, no sé qué me decía. Digo, pues me voy. Y no, espera. Y ya cuando dije, pues, ¿con quién estoy hablando, no? Y sí me dijo que eran emociones con memoria que le dejaban estar ahí presentes. Algo así, de energía, no sé. Y resulta que, pues, eso fue lo que sucedió esa vez y ya le dije, ya podrías irte a descansar y
Y solo dile a mi mamá que la amo mucho, que me perdone por no haberle no sé qué cosa. Y ya, dice que no se movió ya más el mueble ni nada, pero tienen pendientes esos seres. Y también, bueno, algo que mencionan ustedes es que es importante hacer limpieza en el hogar antes de cambiarse o porque a veces no sabemos qué pudo haber pasado en esas casas. Emociones, Incluso para construir, a veces no sabes si era un cementerio, si era una cárcel, si era un hospital o algo que se transforma en algo muy denso. Y de ahí la importancia de, si es terreno, limpiar el terreno energéticamente. ¿Cómo se pudiese hacer? Bueno, lo que es la limpia de terreno, eso se tiene que hacer en cualquier inmueble, porque ese terreno fue construido en un lugar, como tú decías, no sabemos si fue un panteón, si fue una cárcel, pero independientemente de eso, ese terreno era un terreno que era un ecosistema, Así es. ¿sí? Para insectos, para plantas, para flores, árboles. vida. Y para vida. Ese terreno tenía seres elementales, tenía guardianes. Entonces, el hecho de haber construido ahí, de haber acabado con un ecosistema, se le llama geopatía. Se trabaja la geopatía para pedir permiso A la madre. a la madre tierra, para ofrecer, para honrar a esos seres que fueron sacrificados en su ecosistema. Entonces, decir, ¿sabes qué? Yo soy una persona de bien, les pido permiso a los guardianes, a la naturaleza, a los seres de luz, a la madre tierra, para poder habitar aquí, cohabitar con ustedes. Y soy un trabajador de luz, o sea, soy una persona que viene con bien. Yo no construí esto, pero sin embargo voy a habitar. Entonces, es bien importante pedir ese permiso y honrar a esos seres que fueron sacrificados en su ecosistema. Y en el caso de que tú compras el terreno, o sea, compras el terreno, todavía hay vegetación y todo, ahí Pedir permiso. Igualmente, pides permiso a los seres que habitan ahí, porque no nada más son insectos, son plantas, hay vida biológica, ¿no? energías. Sino también decías, que voy a construir y bueno, los honro, los respeto y a la madre tierra pido permiso. Y compensar también, si tengo que quitar algún árbol y todo, pedirle permiso y compensarlo, si se puede traspasar, si no, pues de verdad sí es hacer conciencia de que estoy haciéndolo, dándome cuenta y que lo voy a hacer, pero que le doy honra y le agradezco y que sembraré la vida en otra parte. En otra parte. Siempre tenemos que compensar en lo que nosotros, en nuestra conciencia, ya nos damos, conciencia es darnos cuenta y que podamos siempre estar reparando aquello que estamos afectando. Esto nos hace ser diferentes. Esto nos hace mirar la vida diferente siempre. Y es lo que ellos nos dejan avanzar, porque no es tan solo la inteligencia, es la sabiduría unida al corazón, en el amor, Sí. que estamos en un lugar donde todos merecemos respeto. Y es igual cuando entramos a un espacio, pedir permiso para entrar siempre, ¿sí? No nada más entrar y a ver qué hay, todo. Hay guardianes en todas partes y pedirle permiso a esos guardianes. Sí, son portales, hay portales de un lugar a otro. Se ven, se sienten, a veces hechos con rocas gigantes, a veces con árboles que se ve la bóveda, como entra uno, a veces el cambio de vegetación, entramos de un estado a otro, hay lugares más llenos de energía y yo les diría que San Luis es como el ombligo de México. Nosotros vamos a un lugar mucho que se llama Río Verde y es un lugar energético, bueno, hay zonas ahí hermosísimas, que la gente en sí, por alimentarse de esos frutos, de esas semillas, de esa tierra, yo tierra que huele a naranja, les digo, la gente es diferente y tiene capacidades y dones. Y, y así en cualquier lugar de pueblitos, la gente saluda, la gente ama la naturaleza y nosotros pues comemos mucha muerte, ¿no? Bueno, comemos mucha
cosas que ya no, eso sería un tema muy especial, pero Sí. requerimos que en verdad podamos amarnos, amándonos, comiendo de cosas que nos llene de vida. Y así pues también respeto como a los que ya no están y no tenerles tanto miedo, a veces confrontar y hablar con ellos. Pero hay seres que en verdad requieren ya no estarlos, eh, pues no los tomemos como un juego, porque de verdad abrirles el portal a ellos no es nada fácil. Nosotros como trabajamos con los ángeles, el arcángel Miguel, que es nuestro guerrero, nos obsequió una vez en una plática, en una canalización, por decirlo así, darnos y donar sus armadura de protección. Entonces dicen, usen los guantes, usen la cachucha para los pensamientos negativos, usen las botas para el piso que donde estén, no se les metan las sombras, usen la espada, el escudo, usen, y nos los hizo de una manera tan bonita, ¿verdad? Que todos andábamos vistiéndonos. Y dice, ahora cuando ustedes lo requieran, actívenlo y estarán protegidos. Entonces es algo que nos da confianza, saber cómo es dadas estas protecciones y nosotros nada más la activamos y pues podemos hacer este tipo de servicios que pues realmente yo les diría que no son los más bonitos de hacer, ir a una casa con todas estas manifestaciones, pero que hasta la fecha, hasta ahorita de todo eso, no ha habido, sí ha habido ataques, pero no ha habido ningún daño físico hasta ahorita, ¿no? No hemos tenido daño físico. Amenazas sí, pero daños físicos no. En el caso de las casas, cuando vas a entrar a una casa, ya sea que haya sido usada o que es nueva, bueno, en el caso de cuando ya se fue utilizada, ahí cómo es que limpias el lugar. Hay muchas formas, pero sí usamos la luz, usamos los inciensos, usamos los vasos de agua con sal de grano, de mar, sus flores blancas, imágenes de la fe que las personas tengan, lo ponemos y podemos seguir, atraemos toda la energía de la casa en una placa de metal, cobre. Sí, y ahora con el conocimiento que hemos estado adquiriendo últimamente, hemos usado los nombres sagrados de las letras hebreas de Metatron, que son usadas arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, para que ningún ser pueda hacer daño ya a esa casa. O sea, ha habido solo cosas muy sencillas como para que, a negocios, por ejemplo, ¿no? Para que les vaya bonito. Igual hay, hay, ya tienes un óleo que nos podrías mostrar de los que tienes aquí del negocio. Sí, por lo pronto les voy a decir, nosotros cuando vamos a una casa, lo primero que hacemos es cerrar los portales de los espejos. Entramos a los baños, a las recámaras, a todo. Que es la Flor de la vida. árbol de la vida o una imagen de Metatron o algo así, son como calcomanías y las pegamos. Primero lo transmutamos con incienso y eso para cerrar el portal. Deja de ser un portal. Y le ponemos un sello para que ese sello pueda ya no ser usado ese portal. Para que bloquee, ¿verdad? Bloquee ya. Por ejemplo, en un negocio para que les vaya bien, por ejemplo, ya usamos estas tarjetitas que las pueden colocar a la entrada, que son letras hebreas y que son como de Metatron. Sí, las letras hebreas son compartimentos de, así puedes decirlo. Bueno, lo que pasa es que las letras hebreas son amplificadores de energía, ¿sí? Entonces son amplificadores también de pensamiento y la combinación hace que pueda bajar luz. Se ocupa para eso. Y para los campos electromagnéticos también hay para hogares. También. Hay para hogares, para negocio.
¿sí? Es importante que cada vez que se va a habitar un inmueble, ya sea que nuevo o usado, se haga una limpieza energética, porque no sabemos, en una casa nueva, por ejemplo, no sabemos si algún trabajador tuvo un accidente, hubo una muerte ahí, entonces, bueno, siempre es importante que se limpie. En cuanto a un inmueble que ya es usado, que es rentado por varias personas, pues también no sabemos si hubo una muerte ahí por enfermedad, por lo que quieras tú. O dolor, O dolor, pleitos. pleitos. Hay energías que se quedan atoradas, sobre todo en las esquinas de las casas, de las paredes. Entonces sí, es importante siempre hacer una limpieza energética. Ok, bueno, pues ya se nos terminó el tiempo. Qué rápido. Bien rápido y yo me quedé con más preguntas, pero bueno, haremos la segunda parte de esto, ¿cómo ven? ¿Les parece? Claro, con todo Y gusto. bueno, pues muchísimas gracias de parte de regioenvivo.tv, de mi compañera Hiroshi y mío especialmente. Gracias por este tiempo que se han dado para explicarnos y ayudarnos a entender un poquito más todo esto, porque a veces entra la duda de si existe, no existe, es del lado oscuro o si es nada más del lado mental, y entonces vamos la vida viendo gente que sufre mucho y esto les puede. Muchísimas gracias, Silvia, de verdad, No, gracias. estamos muy Gracias, agradecidos, Georgina. Georgina, por esa Gracias. invitación y que pues la gente haga preguntas para saber por dónde nosotros podemos apoyar o ayudar en lo que se pueda. Sí, así es, y de verdad que acudan a ustedes. Gracias, León López, Silvia Muñoz. ¿Sí? ¿Sí? Gracias, Gracias. Georgina. Gracias Y a Regio en nada Vivo. más, díganme por favor, ¿dónde los pueden contactar? Silvia, tu teléfono. Pues aquí en Espacio Renacer. Espacio de Renacer, yo tengo un espacio que se llama Semillas de Luz y está por abrirse más a todo el público y les daría más información la siguiente para que ya se comuniquen directamente. Y Espacio Renacer, Perfecto. pues el teléfono es 55 2094 6411, abierto para los WhatsApp, porque llamada, si estamos en terapia, en clases, no podemos contestar. Mejor un WhatsApp y todos los WhatsApp van a ser contestados. Nos pueden escuchar los días jueves a las 5 de la tarde por Renacer Radio en Youth Interactiva, es una hora de una plática espiritual. Y nuestras redes sociales, nuestro Facebook es @ESPRenacer. Y nuestro correo electrónico, espaciorenacer2021 @outlook.com. Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando. Saludos a todos y muchas bendiciones. Miles de bendiciones a ustedes como invitados y a toda la gente que nos ve. Mil gracias. Sí, bendiciones para todos.